Hoy quiero hablarte de qué sucede cuando nos sometemos a una cirugía de próstata, una realidad que afecta a millones de hombres en todo el mundo. Si tienes más de 50 años o conoces a alguien que está considerando pasar por una prostatectomía, este vídeo es para ti. Veremos los tipos de cirugías que existen y qué consecuencias podemos esperar después. Ahora, muchos piensan que la extirpación de próstata solo se realiza en casos de cáncer, pero también puede ser necesaria cuando hay un crecimiento benigno que está causando muchos síntomas, como un chorro de orina débil, visitas frecuentes al baño o molestias en la zona. Por lo que te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la cirugía de próstata, desde los diferentes tipos que hay hasta los cambios que experimentarás después de la intervención. Y lo más importante, veremos estrategias probadas para mejorar tu recuperación y calidad de vida tras la cirugía. Porque hablamos de un procedimiento que puede salvar vidas, pero que trae una serie de consecuencias que todo hombre debe conocer antes de pasar por ello. La próstata es una pequeña glándula que se encuentra en una zona anatómica complicada, rodeada de nervios y vasos sanguíneos vitales para diferentes funciones del cuerpo masculino. Y el tema es que no es lo mismo operar una próstata del tamaño de una nuez que una que ha crecido hasta alcanzar el de una naranja. Tampoco es igual intervenir a un paciente joven y sano que a uno con otras condiciones médicas, como diabetes, problemas cardíacos o hipertensión. Cada caso es único y requiere un enfoque personalizado. De modo que, ¿cuáles son los tipos de cirugía que existen? Hace décadas, las primeras cirugías requerían grandes cortes que atravesaban capas y capas de tejido. Pero hoy los cirujanos pueden hacer procedimientos a través de pequeñas aberturas, algunas no más grandes que el diámetro de un lápiz. Y con esto preservan mejor los nervios y los vasos sanguíneos que rodean la glándula. Pero lo más interesante son las técnicas que no requieren ningún corte externo, como la resección transuretral, que se utiliza cuando la próstata está agrandada sin que haya un cáncer. Aquí lo que se hace es acceder a través de la uretra y eliminar el tejido que puede estar obstruyendo la salida de orina. Y también hay cirujanos que prefieren usar láser para vaporizar el tejido prostático, una técnica más moderna que ofrece buenos resultados. Es como tener un bisturí de luz que cauteriza mientras corta y reduce el sangrado al mínimo. Ahora, cuando hablamos de prostatectomía radical por un cáncer, no solo se trata de retirar la glándula o una parte. La próstata está rodeada de otras estructuras que también pueden verse afectadas por el cáncer, y por eso muchas veces es necesario quitarlas. Aquí, las vesículas seminales son un ejemplo. Estas glándulas producen gran parte del líquido que transporta los espermatozoides, y al estar tan cerca de la próstata pueden incluirse en la cirugía. Y lo mismo ocurre con un segmento de la uretra, ese conducto que lleva la orina desde la vejiga. ¿Y para qué se retira? Para asegurarse de que no quede ninguna célula cancerosa en la zona. Pero en algunos casos, los cirujanos también extraen ganglios linfáticos de la pelvis. Estos ganglios son como pequeñas estaciones de control del sistema inmune, y si existe la posibilidad de que el cáncer se haya extendido a ellos, lo más seguro es retirarlos con las consecuencias que vamos a ver. Y antes de que veamos las consecuencias que tiene todo esto, lo más importante que debes saber sobre todas estas cirugías es que no reducen la esperanza de vida. Al contrario, en caso de cáncer de próstata, la operación va a aumentar mucho las posibilidades de supervivencia al eliminar el tejido afectado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que nos quiten la próstata? El primer efecto de la prostatectomía total, de la retirada total de la próstata, es la infertilidad. La próstata es una pieza clave en tu capacidad reproductiva. ¿Y por qué? Porque produce una gran parte del líquido que protege y nutre a los espermatozoides. Si es necesario extraer la próstata por completo, uno de los cambios más importantes es que tu cuerpo ya no podrá producir semen. Esto afecta a tu capacidad de tener hijos de forma natural, ya que sin semen los espermatozoides no tienen forma de llegar al óvulo. Por esto, antes de cualquier cirugía que implique a esta glándula, es vital considerar opciones para preservar tu potencial reproductivo en el futuro, si lo deseas, como la congelación de esperma en un banco de semen. Esto te permite almacenar espermatozoides para tener descendencia años después. El segundo efecto que experimentan los hombres tras la cirugía de próstata son los cambios en la intimidad. Y el principal cambio que se nota es que se alcanza el clímax sin que haya una liberación de fluidos. Y aunque esto puede sonar alarmante al principio, debes saber que las sensaciones de placer no tienen por qué cambiar. Tu cuerpo sigue siendo capaz de experimentar el mismo nivel de satisfacción. Y muchos hombres dicen que al principio el cambio puede resultar chocante, pero con el tiempo se vuelve algo natural. Además, también están los cambios en la erección, algo que afecta a muchos hombres después de pasar por quirófano. El tema aquí es que los nervios que controlan la erección pasan muy cerca de la próstata, y durante la cirugía, a pesar de todo el cuidado del equipo médico,
estos nervios pueden sufrir un daño. Ahora, ¿qué opciones tienes si te encuentras en esta situación? Aquí la medicina moderna nos ofrece varias alternativas. Lo primero, existen medicamentos que se toman por vía oral, como el tadalafilo o el sildenafilo. Estos fármacos actúan sobre los vasos sanguíneos del pene y facilitan que llegue más sangre cuando la necesitas. Y son la primera opción porque son seguros, fáciles de tomar y funcionan bien en la mayoría de los casos. También están los dispositivos de vacío, que son como pequeñas bombas que ayudan a que llegue más sangre al pene. Son completamente externos, no requieren medicamentos y puedes usarlos tantas veces como quieras. Y si bien es cierto que la técnica requiere algo de práctica, una vez se aprende a utilizarlas, pueden volverse muy útiles. Ahora, si nada de esto funciona, para los casos más difíciles, existen unos implantes que se colocan dentro del pene. Es una solución definitiva y requiere cirugía, pero tiene la ventaja de que es 100% efectiva. Ahora, recordemos que esto es para los casos en los que se necesita un apoyo. Lo más importante es entender que la disfunción eréctil después de una cirugía de próstata no suele ser permanente. Con el tiempo, muchos hombres recuperan su función de forma natural. Después tenemos los cambios en el deseo tras la cirugía. Esto sí es algo en lo que coinciden la mayoría de los hombres. Los primeros meses después de la operación pueden traer consigo una disminución del apetito y de las ganas. Primero, porque el cuerpo experimenta una verdadera montaña rusa hormonal. Las hormonas son como directores de orquesta en tu organismo y regulan desde tu estado de ánimo hasta tu deseo sexual. Y cuando este equilibrio se altera, pueden aparecer síntomas como la falta de libido, el cansancio o los cambios de humor. Pero hay algo más profundo ocurriendo bajo la superficie. La mente tiene un papel crucial en el deseo, y la cirugía puede alterar la imagen corporal, lo que a algunos hombres afecta a su confianza personal. Y aquí se crea entonces un círculo. Se sienten diferentes. Esto reduce su seguridad y la menor confianza disminuye aún más el deseo. Ahora, lo interesante es que el organismo tiene una gran capacidad para adaptarse, y con el paso del tiempo, la mayoría de las personas logran reconectar con su sexualidad. El cerebro es plástico, es moldeable y puede crear nuevas conexiones y patrones, permitiéndote redescubrir el placer de maneras diferentes. Otro aspecto importante después de la cirugía es la dificultad para controlar la orina. Y si bien es una situación que preocupa a muchos hombres, debes saber que tu cuerpo tiene una capacidad natural de recuperación, y esto no suele ser permanente. Resulta que el control de la vejiga depende de un grupo de músculos que forman el suelo pélvico. Imagina estos músculos como un colchón que sostiene y da soporte a tus órganos. De modo que cuando están fuertes y tonificados, te permiten controlar cuándo ir al baño. Pero después de la cirugía necesitan tiempo para recuperar su función normal. Y la buena noticia es que estos músculos responden muy bien al ejercicio. ¿Y por qué es esto importante? Los ejercicios del suelo pélvico son como un gimnasio específico para esta zona. Con el tiempo y la práctica constante, estos músculos recuperan su tono y su capacidad para mantener la orina hasta que decides ir al baño. De hecho, un suelo pélvico fuerte significa mejor control, menos escapes y mayor confianza en el día a día. Y esto es algo que se ve mucho. Con el tiempo y práctica, la mayoría de los hombres recuperan el control de su vejiga. Después tenemos la hinchazón de piernas. Cuando se extraen los ganglios linfáticos de la zona pélvica en un contexto de cáncer de próstata, uno de los mayores desafíos que enfrentamos aquí es la acumulación de líquidos. Tu sistema linfático es como una red de pequeños canales que transportan líquido por todo tu cuerpo. Y cuando esta red se interrumpe, el líquido puede empezar a acumularse en tus piernas. ¿Y qué ocurre cuando este sistema se altera? El resultado es una hinchazón persistente que conocemos como linfedema. Esta condición no es temporal. Una vez que aparece, se convierte en un compañero de viaje que requiere atención constante. Puede mejorar con hábitos como caminar o la utilización de medias de compresión. Pero inevitablemente las piernas van a tener más dificultades que antes para devolver el líquido hacia arriba, desafiando a la gravedad. Además, elevar las piernas por encima del nivel del corazón ayuda a que el líquido se redistribuya de forma natural y contribuye a descongestionar las piernas. El sistema circulatorio es como un aparato hidráulico. De modo que si algo me interesa dejarte claro hoy es que los cambios que experimentamos después de una intervención de próstata son completamente normales y la mayoría son reversibles. El cuerpo tiene una gran capacidad natural para recuperarse y adaptarse a la nueva situación. Y esto gana importancia cuando hablamos de los nervios. Los nervios que controlan la función sexual y urinaria son especialmente resistentes. Con el paso de los meses suelen ir retomando su actividad normal. Tienen la virtud de regenerarse y crear nuevas conexiones. En definitiva, con el enfoque adecuado y paciencia, la mayoría de los hombres recuperan una calidad de vida completamente normal.
El cuerpo tiene una capacidad asombrosa para sanar y regenerarse. Lo importante es darle el tiempo y el apoyo que necesita durante este proceso. Ahora, quizás quieras complementar esta información con los mejores alimentos para combatir la hiperplasia benigna de próstata. Te los dejo en este vídeo de aquí para que lo veas ahora. Cuídate mucho.